Emplazando. El bosque chileno está compuesto por ecosistemas, paisajes y especies únicas como son el alerce, la araucaria, el lingue, el roble pellín, el quillay y la palma chilena, entre otras. La vegetación predominante en el bosque la constituyen los árboles. Estos árboles funcionan como hábitat, albergando gran parte de la biodiversidad terrestre, regulando el ciclo del agua y conservando el suelo. Los bosques además influyen en las condiciones climáticas locales y participan en los ciclos de nutrientes de la biosfera. Son abastecedoras de agua en calidad y en cantidad. Protegen el suelo de la erosión y proveen de alimentación a través de frutos, plantas, hongos y animales. Eso lo sabemos todas y todos, ¿verdad? Desde hace 2 siglos, los bosques han sufrido diversas transformaciones por la intervención humana. Incluso a la llegada de los españoles, el bosque no era tan abundante, virgen y prístino. Los pueblos originarios, entre ellos el pueblo mapuche, conocieron el uso del fuego y practicaban la agricultura, lo que sumada al 1.000.000 de habitantes que poblaba el territorio, permitió la ampliación de las áreas despejadas de bosques. La incorporación del territorio al comercio internacional de trigo y del cobre intensificó la explotación de los bosques, ya sea por su utilización como combustible o madera en las actividades mineras o por su destrucción para despejar terrenos propicios para desarrollar la agricultura. El fuego se convirtió en el principal enemigo del bosque. La práctica de utilizar el fuego o roce seguido por el cultivo de cereales provocó la pérdida de la cubierta vegetal y progresivamente fue apareciendo el fenómeno de la erosión de suelos, lo que alarmó a los amantes de la naturaleza, científicos como Federico Albert y posteriormente a los ingenieros agrónomos del país, quienes estimaban que con la pérdida de los suelos producto de esta práctica se estaba arriesgando la sobrevivencia de Chile. Hoy se deforesta en el mundo el equivalente a una cancha de fútbol por segundo, y a ese ritmo todos los bosques, especialmente tropicales, habrán desaparecido a finales del siglo XXI. La economía empresarial mira los bosques como una buena fuente de producción económica. Tenemos, por ejemplo, el reemplazo de los bosques nativos por monocultivos agrícolas o monocultivos forestales, que le otorguen la mayor cantidad de beneficios económicos en el menor tiempo posible. En los últimos 40 años se han expandido a 3,1 millones de hectáreas de plantaciones de especies de crecimiento rápido como el pino insigne y el eucaliptus. Eran además un medio para elevar la productividad de los suelos y satisfacer la demanda internacional por productos derivados de los bosques como la madera y la celulosa. La zona centro-sur, que es la más poblada, se encuentra el territorio más pequeño en ser protegido por el Estado de Chile, y es justamente donde se han asentado los monocultivos forestales. Para principios del año 1970, las plantaciones forestales son fomentadas por el Estado y la Corfo en todo el territorio, y durante la dictadura militar, basada en una serie de incentivos tributarios o bien en subsidios directos del Estado, estableció el decreto de ley 701 de 1974 entre civiles y la Junta Militar. Sin resguardar los bosques y las tierras agrícolas, este decreto estableció una bonificación del 75% de los gastos de los particulares. En un principio, tanto los sectores preocupados principalmente por la conservación de la naturaleza como aquellos dedicados a su explotación estaban de acuerdo en que el medio para detener los efectos nocivos de la erosión de suelos era la forestación. Se supone que las plantaciones recuperarían los suelos erosionados. Sin embargo, no solo se forestaron terrenos dañados, sino muchos otros que sostenían extensas franjas de bosques fueron talados o quemados para sustituirlos por monocultivos. De esta forma, entre el Maula y el Itata se perdió el 67% de su superficie original boscosa, y entre el Itata y el Mayeco más de 130.000
40.000 hectáreas de bosque nativo fueron sustituidas por plantaciones forestales. Hacia el año 2000 había en el país más de 2 millones de hectáreas plantadas con pino insigne y eucaliptus. Los productos forestales como la madera, la celulosa y el papel se habían transformado en uno de los pilares de la economía nacional, convirtiendo al sector forestal en el segundo mayor exportador del país y después de la minería, pero el primero en utilizar un recurso renovable. Sin embargo, desde la década de 1980, los grupos conservacionistas hicieron una dura crítica a las plantaciones. A su juicio, se estaban sustituyendo lo que quedaba de bosque nativo por forestaciones uniformes que tenían impactos negativos sobre el medio ambiente, como la pérdida de biodiversidad de la flora y fauna y de los recursos hídricos, ya que las plantaciones desecaban las vertientes y manantiales, y adicionalmente acidificaban los suelos. En términos sociales, las plantaciones estimulaban e incluso forzaban las migraciones del campo a la ciudad, aumentando de este modo los bolsones de pobreza urbana en las ciudades de Chile. En suma, las plantaciones estaban transformando el territorio nacional en un verdadero desierto verde. Para los ecologistas, la sustitución era la verdadera tragedia del bosque nativo chileno, pues con ella se eliminaban radicalmente los ecosistemas nativos. En un bosque nativo, el suelo es afirmado por las raíces. Estas impiden que el paso del agua o el viento arrastre las capas superficiales a las cuencas, evitando así la contaminación del curso de agua. Cuando se hace una tala rasa, el suelo queda descubierto. La lluvia produce erosión en las laderas y una mayor carga de sedimentos que aumentan la turbidez de los cursos de agua. Se calcula que en una pendiente de 30 grados de inclinación pueden perderse hasta 21 toneladas de sedimento por hectárea durante la temporada de lluvias. La erosión tiene repercusiones en la pérdida de fertilidad del suelo. Muestra de ello es que los terrenos que han soportado sucesivas rotaciones de plantaciones forestales han quedado severamente dañados. Además, este fenómeno presenta riesgos directos en la población aledaña a las pendientes, ya que el deslizamiento de tierra puede sepultarlos en un aluvión. Además, acaban de plantar nuevamente otra vez los pinos. Los pinos van a empezar a crecer, son todos de la misma edad, son todos de rápido crecimiento, por lo tanto van a empezar a chupar la poca agua que pueda haber para poder crecer rápido. Y después en 10, 12 años más va a venir otra cosecha y nuevamente lo mismo, hasta que aquí no va a quedar suelo. Y cuando no quede suelo, estos señores se van a ir a buscar otros lugares donde puedan plantar para poder seguir alimentando su negocio, que es tremendamente lucrativo y que además es subsidiado por el Estado de Chile, o sea, por todos nosotros. Bueno, se habla de que más o menos ya la sexta rotación ya el suelo está tan degradado que ya la siguiente plantación ya no debería rendir lo mismo, por lo tanto ya en una séptima rotación probablemente la empresa diría ya no más en este lugar. Y obviamente deja ese lugar absolutamente muerto, o sea, ya ahí no puedes hacer nada. Por lo tanto, yo diría que estamos entre las 5 y las 7 rotaciones, dependiendo del lugar, del clima y de las pendientes. Depende de algunos factores, ¿no es cierto? Pero entre las 5 y las 7 rotaciones máximo, y ya después el modelo muere. Emplazando. Emplazando.